computadora. Ya nos la archivamos. Ya le puedes dar caña. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en el que estés escuchando y viendo este podcast, este vídeo. Bienvenidos a un nuevo programa, bueno, de hecho al primero de Clandestinos. Hicimos anteriormente un episodio piloto sobre series y discapacidad y me acompañan sobre todo que ha estado buscándose un montón de películas. Hoy hablamos de cómo trata el cine y las extinciones masivas y las catástrofes medioambientales. El mundo se va a acabar y lo sabe Nacho Bapter. Hola, Nacho. Hola, muy buenas. Pues gracias por invitarme a este programa, a este primer programa oficial de Clandestinos. Y nada, la idea del programa pues es lo que estabas comentando. Surge tras las noticias que estamos observando en estas semanas de este verano, en el que hay olas de calor, tormentas, incendios, inundaciones, como la pasada relacionadas con el río Rin, que ha habido ahí una serie de lluvias y se han llevado pueblos enteros. Y bueno, pues como el clima está alterado, yo creo que nada mejor que hablar del cine de catástrofes. Algunas implican extinciones masivas de la humanidad y de otras especies en nuestro planeta. Y vamos a hablar un poco de eso a lo largo de toda la historia de la Tierra, desde hace 4.500 millones de años, todas las extinciones masivas y un poco también del cine de catástrofes que tanto nos gusta a algunos. También nos acompaña Esmeralda Delgado en Twitch, Esmeralda DG. Hola, Esmeralda. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí pasando un poquito de calor. Desde Sevilla, ¿no? ¿Qué tal? Estamos en agosto, ¿eh? Hay que aclararlo eso porque no se sabe cuándo lo van a estamos escuchar. ya en julio, hijo. Bueno, en julio. No sé ni en qué mes estoy. Ya me da cuenta. No, aquí, vamos, llevamos como más de 40 grados por más de un mes y medio. ¿Qué tal? ¿Os extinguís los sevillanos o no os extinguís los Por sevillanos? evaporación nos vamos a terminar extinguiendo, ¿eh? Y tenemos a Jesus Gay Superstar. Buenas. Hola, buenas. Nada, aquí planteándome por qué demonios dejamos las cuevas de Altamira y salimos al exterior con lo fresquito que se estaba dentro. Sí, la verdad, sobre todo en verano. También había cuevas en Granada y en Almería, ¿no? En las que se vive, sigue habiendo, en las que se viven. Sí. Esas cuevas. Sí. Bueno, a mí me gustaría que reflexionáramos sobre qué es. Vamos a hablar de erupciones volcánicas, vamos a hablar de ventiscas descontroladas, vamos a hablar de huracanes, vamos a hablar de volcanes, vamos a hablar de impactos de meteoritos en la Tierra. Vamos a hablar de muchas cosas, de mucho cine, de muy buen cine, de muy buenos actores. ¿Qué de inundaciones? Que, por ejemplo, ya se hablaba, ¿no? En la Biblia de inundaciones. Uh-huh. Se hablaba del arca de Noé, ¿no? Sí, se puede decir que es la primera literatura catastrófica. Eso aparece en el libro de la Biblia, sí. Bueno, podemos hablar ahí incluso de las plagas también, que podrían ser fenómenos catastróficos. Bueno, pues yo creo que como este tema me gustaría que desde el plano científico, no sé si te pillo mucho, pero me gustaría saber qué es lo que más qué tiene más probabilidades de ocurrir de todo este tipo de catástrofes real, cuál puede afectar realmente a nuestra supervivencia, a la supervivencia del ser humano. Pero bueno, vamos a hacerlo a lo largo del programa, ¿no?
Sí, a ver, yo te apunto así una pequeña introducción. A ver, el tema de las catástrofes y de las extinciones masivas es algo que aparece recurrentemente un poco en los medios de comunicación, un poco cuáles son las 10 razones por las que puede desaparecer, sobre todo la especie humana. Siempre miramos desde un punto de vista antropocéntrico, el tema de las extinciones, que puede a ver, que la extinción, por ejemplo, de nuestra sociedad o de nuestra civilización, tal y como la conocemos, desde el punto de vista de geológico o de la naturaleza, puede tener impacto cero, porque nuestras civilizaciones son mucho más frágiles que las especies como diseños corporales. Y lo que sí aparece, pues eso, en los medios de cuáles son las razones de las extinciones. Entonces aparecen los clásicos como inversión de los polos, que eso hace que perdamos esa cobertura de la atmósfera y tengamos una radiación de tipo gamma que suele ser que altera el ADN, y esa alteración del ADN pues provoca mutaciones y provoca la extinción de numerosas especies. Por eso aparece lo típico de que las cucarachas serían las únicas que sobrevivían a ese tipo de extinciones por razón X. Luego también lo típico de un evento de volcanes, que es también es un comodín muy recurrente de todas las extinciones que ocurrieron en el planeta, pues un periodo de alto vulcanismo, porque hay que ver que dentro de nuestra Tierra, el planeta Tierra, dentro pues está el magma y está digamos, está muy caliente, y entonces parte de ese magma caliente pues llega a la superficie y es lo que llamamos volcanes. Esa es otra de las razones, digamos, más Y conocidas. ahí podríamos hablar, por ejemplo, del volcán que hay en Yellowstone, ¿no? Que es el supervolcán que dicen que si llegara a explotar sí que sería el fin Más que un volcán, lo que llaman a Yellowstone es una caldera. Una caldera es de extensión mucho más grande y está como un tapón. Entonces, si se quita ese tapón, pues lo que vemos es una gran masa de magma que sale a la superficie, y por sí sola se prevé que podría causar la extinción o por lo menos un cambio climático tan brusco que provocaría por lo menos el fin de la civilización y posiblemente la extinción de la especie humana. Pues es otra de las razones, lo de Yellowstone. También hablan un poco de un maremoto que podría producirse si explota una de las islas de las Islas Canarias. Creo que pues, La Gomera o alguna de estas, que también se especuló hace tiempo. Un evento tipo Krakatoa, que fue un volcán que en el siglo XIX cubrió la superficie de la atmósfera un tiempo en el cual un año no hubo verano, me parece. Fue un invierno continuo y saltó de un año para el otro. Y luego, por ejemplo, otros eventos, pues una actividad inusualmente activa del Sol, que hace que perdamos ese escudo o que llegue tanta radiación que no lo podamos soportar. Digamos, el manido meteorito, de que pasemos por una región donde hay asteroides y uno de esos asteroides caigan en la Tierra y produce esa extinción masiva, como ocurrió la del Cretácico y periodo cuaternario, con la extinción de los dinosaurios, que la conoce todo el mundo. Ujú. Pero la más segura y probable es la autodestrucción. La autodestrucción por una bomba, por un enfrentamiento atómico. Ahora mismo el ser humano tiene capacidad de autodestruirse completamente, porque hay tantas armas atómicas Lo podríamos llamar por gilipollas, ¿no? O sea, eso es Sí, extinción por sí, gilipollas. pero en los años 80 hubo, digamos, la última gran crisis de eso, que produjo varias películas centradas sobre todo en un enfrentamiento atómico entre la Unión Soviética y Estados Unidos, provocando la extinción de la especie, o cuáles serían los efectos en los primeros días de la especie. Hay una TV movie que está muy bien, protagonizada por Jason Robards y Steve Guttenberg. Y luego, por ejemplo, Cuando el viento sopla, que es un anime de Murakami, de Miyazaki, me parece que también es un ejemplo. Y luego hay otra TV movie, en este caso británica, que se llama Threads, en el cual te cuenta que la desaparición de la civilización, si bien no la de la especie humana, ocurriría en una simple generación. Pasaríamos a la edad de piedra en simplemente una generación, porque
todos los avances técnicos se perderían por la pérdida de todas las personas que saben cómo funcionan las cosas. Entonces consumiría muy poquita gente, esa poca gente volvería otra vez a métodos del Paleozoico de usar usar herramientas para obtener digamos alimentos, porque en una época de crisis lo principal es conseguir alimentos. Así que sí, básicamente la autodestrucción es la posibilidad más probable de extinción ahora mismo en la humanidad. A mí me ha gustado lo de que has dicho del año sin verano, porque sí que cuentan algo de una... siempre se habla del manido tema de la Atlántida, ¿no? Uh-huh. Y relacionan el hundimiento de la Atlántida con un episodio en el que se escuchó, hablan de que se escuchó una especie de explosión muy fuerte que se oyó desde muchos puntos de la Tierra y una gran masa de polvo que se mantuvo en suspensión, creando una noche muy larga. Lo hablan también. Eso creo que también aparecía en la Biblia. ¿Puede ser Jesús? ¿Puede aparecer algo así en la Biblia? Es que me suena a mí haberlo escuchado en algún momento. No hablan de la Atlántida, pero hablan de un fuerte estallido y de un polvo y hablan de una fecha concreta o casi concreta. En la Biblia hay bastantes menciones porque hay que reconocer que es una copia, una mala copia de toda la traducción sumeria anterior. Entonces, el primer diluvio universal es Ziusudra, que la Biblia traduce a Noé, que es del 2900 a.C., o sea, 2000 años antes de que empezaran a escribir la Biblia. Sodoma y Gomorra se supone que pudo ser, según las investigaciones arqueológicas y arqueoastronómicas de hace unos años, un evento de o bien un impacto del meteorito o una erupción volcánica de los campos flegreos que están en el sur de Italia, que es algo parecido a Yellowstone, pero en la bahía del Golfo de Nápoles. Entonces, sí, es el evento que se supone en la Biblia que habla de un vulcanismo, que podría ser un vulcanismo, pero en este caso dirigido por un dios cruel que está cabreado porque no se ha salido con la suya. Brindemos por ese dios cruel que intenta aniquilarnos. Ya, pero un poco para continuar un poco lo de Jesus, y le vuelvo a pasar la palabra. A ver, el evento del Krakatoa, que fue en el siglo XIX, fue el año que hubo verano, porque se cubrió la zona por todo el planeta esa nube de polvo que terminó en caer, que es un poco lo que pasó en Islandia hace un par de años con el tema del desvío de todos los vuelos y paralización de la navegación aérea en el hemisferio norte. Pues a lo bestia fue lo que ocurrió en el evento del Krakatoa. Y es que fue algo que incluso tiene reflejo en la obra pictórica, porque una de las teorías es que el grito de Munch, en realidad el fondo está reflejando cómo se encontraba en ese momento la atmósfera tras el evento del Krakatoa. Y seguro que esto lo sabe mucho mejor el impacto que tuvo en el siglo XIX en la erupción o la explosión de ese volcán. Fue en 1816, fue el año sin verano y provocó un descenso de 0,5 grado en la temperatura global. Significó la pérdida de las cosechas y una hambruna que no se conocía en Europa desde tiempos de antes de la Revolución Francesa. O sea, a mí me encanta lo que has dicho. Has dicho de medio grado y ocurrió todo eso. Ahora que se puede ascender 1 grado, 1,5 grados de temperatura y hay algunas personas, algunos políticos que dicen que eso no tendría consecuencias. ¿Qué consecuencias podría traer eso? A ver, esto ya es muy complejo. De hecho, es el gran debate que llevándose a cabo desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI. A ver, ya se viene anunciando el tema de cambio climático desde los años 70, pero ya seriamente desde los 90 y luego ya todos los 2000 se viene anunciando el hecho de, Incluso, oye, que esto va a pasar. O sea, incluso había
puede haber un documento de Chevrolet que ya decía que el exceso uso de combustibles fósiles y de materias primas tenía que reducirse porque podía crear trastornos en la temperatura, o me lo estoy inventando yo. Es que he No, leído algo así. yo eso no lo conozco. Lo que sí conozco fue la lucha política y empresarial por el tema de las conclusiones de la ONU del panel del cambio climático. Ahí hubo mucho lobby de, por ejemplo, la empresa del automóvil o ciertas empresas relacionadas con la quema de combustibles fósiles que estaban muy por la labor de paralizar todas las conclusiones. Sobre todo la principal es que la quema de combustibles fósiles aumenta la concentración de CO2 en la atmósfera, y esa concentración de CO2 en la atmósfera produce un efecto invernadero con la llegada de los rayos del sol a la Tierra, y ese efecto invernadero aumenta la energía en la Tierra. Está mal decir que es calentamiento, es un aumento de la energía, y ese aumento de la energía conduce a un cambio climático. O sea, que no es que un ligero aumento de temperatura sí que los inviernos sean más suaves, no, tiene muchos más efectos. Los efectos de un cambio climático producido por un aumento global de la energía, que uno de los efectos es un aumento de la temperatura, puede tener, digamos, consecuencias en la supervivencia de ciertas especies muy sensibles a estos cambios, como por ejemplo las cianobacterias, que son las que producen el oxígeno, son las principales productoras de oxígeno en la Tierra. O, por ejemplo, el hecho de cambio de corrientes oceánicas. Un cambio de corriente oceánica tiene efectos que a veces no se sabe qué efecto puede tener, y en otros casos puede tener efectos desastrosos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: un cambio de la corriente del Golfo, que es la corriente que viene desde, digamos, el Ártico, pasa por toda la costa este de Estados Unidos y Canadá, llega hasta el Caribe, se calienta y luego se traslada, digamos, se mueve hasta Europa. Pues esa corriente cálida que viene del Caribe, si no existiese, Europa sería tan fría como son los Estados Unidos en invierno. Y los que vivimos en Estados Unidos y los que vivimos en Estados Unidos sabemos que se pasa mucho frío en invierno. Las casas no están preparadas europeas para un invierno tan severo como el estadounidense o el canadiense. Hay ciertos cultivos que no se pueden llevar a cabo, por ejemplo, en Europa. Y entonces, ya cuando tocan las cosas de comer, empieza a ser preocupante. Y luego, bueno, pues habría que acostumbrarse al hecho de tormentas como las que ocurrió en Madrid, que Madrid no estaba preparado y estuvo paralizado prácticamente una semana. Pues, por ejemplo, en Estados Unidos sí que están preparados, porque están acostumbrados a sufrir 3 o 4 tormentas de nieve en las ciudades como Nueva York. Eso en regiones que son más cálidas dentro del país, pero en regiones más al interior prácticamente viven con una digamos, capa de nieve varios semanas y meses al año. Europa no estaría preparado para eso. Entonces, bueno, eso sería un cambio de una simple corriente, que la corriente del Golfo es la más importante para Europa. Y eso se podría dar, hay modelos que dicen que con un aumento de la temperatura, la corriente del Golfo se altera. No se sabe a dónde va, pero se altera. Vale, pues parece que eso también podría tener un futuro cercano. Vamos a hablar un poquito de estas películas y a ver si a vosotros, Esmeralda, Jesús, Jesus, a ver si a vosotros también tenéis en mente películas de este tipo. Hablas de Terremoto de 1974. A ver, yo empiezo con el cine de los 70, porque el cine de los 70 es digamos, como la que desencadena todo este cine de catástrofes y destrucciones masivas. A ver, el cine de catástrofes ha existido siempre.
Y si vas, por ejemplo, a Japón, pues tenemos los ejemplos de Godzilla. Pero como tenemos gran influencia del cine estadounidense, cuando se lo empiezan a tomar en serio al hacer cine de catástrofes, es en los años 70, con películas como tipo la serie de Aeropuerto o la aventura del Poseidón, que son de principios de los 70, y luego pues llegan ya este tipo de películas 74 con Terremoto, o por ejemplo El Coloso en Llamas, que son películas con muchos famosos, muchos actores famosos, algunos en decadencia, otros que proceden de la televisión, y que te ponen, bueno, por circunstancias de cómo lo viviría un ciudadano medio un evento de estos masivos. Y ya termino con esto. La razón por la que empieza en los años 70 tiene que ver con dos circunstancias. Uno, una depresión del país desde el punto de vista social por el tema de la guerra del Vietnam. Y en segundo lugar, la amenaza que ven los estudios de Hollywood frente a la televisión. La televisión ya ofrecía una serie de productos que hacía que la gente no se moviese a los cines, y entonces ellos en respuesta pues hacen películas de grandes presupuestos para que la gente vaya a ver esas acciones espectaculares. Entonces, bueno, pues ahí vemos el inicio de este cine de catástrofes de los 70, luego tiene su periodo de decadencia y luego tiene también otro periodo, digamos, floreciente en los años 90 y 2000. Estamos hablando de los años 70, pues casi a bote pronto está la crisis del petróleo, ¿no? Por ejemplo. Sí, Jesús, eso me puedes ayudar, tú que eso lo vas a dominar, ¿no? Años 70, crisis del petróleo, grandes injerencias, caída en grandes injerencias de Estados Unidos en la política de Sudamérica, dictaduras en Chile con Pinochet, en Argentina Videla, un poquito antes, pero también se alarga, de Castelo Branco en Brasil. Podemos hablar de la caída un poquito antes del año 68, todo lo que tiene que ver con París, tiene que ver con Woodstock. Hay como dos corrientes, una muy reaccionaria y una que intenta una apertura en esa época. En España empezar en el año 75, muere Franco, termina también un poquito antes la dictadura de Portugal. Estamos hablando de que se tiene de un periodo muy convulso, ¿no? Sí, la verdad es que es una época compleja. Tenemos el mundo dividido en dos bloques. Desde la doctrina Monroe, Estados Unidos considera el continente su patio, su huerto particular. De hecho, la última gran expulsión imperialista que ellos consideraban que tenía que salir de allí fue hacia España con la Guerra de Cuba, cuando en 1898 y luego el Tratado de París, pues se va, en teoría, porque queda la zona de las Guayanas, pero bueno, hay alguna isla caribeña, pero para Estados Unidos se va la presencia europea y queda aquello como su patio de recreo. El problema es Cuba, recordar la crisis de los misiles del 62, entonces una potencia comunista a tiro de piedra de Miami. Era algo peligroso y bueno, podía empezar por ahí el problema, porque luego la otra cuestión que los americanos siempre han tenido cercana y complicada en la política de bloques es Alaska, porque nos pasa lo mismo, otro tiro de piedra y estamos en Rusia. Entonces, por un lado, eso. Por otro lado, como ha dicho Nacho, la guerra de Vietnam, que para Estados Unidos pues va a ser la primera vez que pierdan un conflicto importante, que tengan que salir un poquito por la puerta de atrás, con un gran gasto en vidas y económico. La OPEP ha echado a andar y va a fijar los precios del petróleo, va a provocar la gran crisis del petróleo en el que Europa despierta de su sueño de bienestar, en el que parecía que todas las democracias pues podían avanzar hacia adelante en un estado del bienestar y un estado del consumo y progreso sin límites. Todo esto se viene abajo, porque claro, nos despertamos de un día para otro con que hay una subida de precios, ya sabéis todo lo que deriva del petróleo, a todo lo que afecta, pero no de salarios. Entonces, hay una gran crisis. En el campo de las humanidades, de las ciencias, la filosofía, Sartre, el existencialismo,
todo lo que ha sido la Europa de posguerra, que se mira hacia otro lado, empieza a ver que no es el mundo tan de color de rosa. Ha habido descolonizaciones, se han perdido todos los imperios en África y en Asia, y por lo tanto pues hay una etapa de incertidumbre. ¿Qué ocurre? Que, como creo que acertadamente ha dicho Nacho, pues Hollywood se da cuenta, ahí tenemos un filón, pero para que no sea tan angustioso, no nos vamos a centrar en la vida real, porque el cine, uno va al cine para desconectar, para divertirse, para ver otras opciones. Se centran en el mundo de las catástrofes, como algo que no podemos controlar. Y como hoy es una época complicada. Y ahí hay, pues, empiezan estas películas de catástrofes, ¿no? Nos parece, habíamos vivido también la crisis de los misiles a mediados de los 60 y el fin del mundo parece que se nos puede venir en cualquier momento con la Guerra Fría. Y estamos hablando de un fallo, pero qué actorazos, ¿no? Charlton Heston, Ava Gardner. Sí, Charlton Heston, Ava Gardner, Josh Kennedy, que es el eterno secundario que aparece en un montón de películas. Y es por, a ver, el inicio de esta película de Terremoto de 1974, que luego se ha replicado en otro tipo de películas, sobre todo de televisión, es un fallo, digamos, una desestabilización de la falla de San Andrés, que es esa falla que recorre de norte a sur por toda la costa oeste de Estados Unidos y pasa por alguna de las ciudades más importantes de la costa oeste. Está pues, San Francisco, todo lo que es el Silicon Valley, todo el Valle del Silicio y, digamos, pues San Diego, Los Ángeles, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de el paradigma estadounidense, tienen el gran miedo del Big Crunch, que es el gran terremoto que termine por desarrollarse por esa actividad de la falla de San Andrés y que termine por destruir todas esas grandes ciudades estadounidenses y sobre todo el tema de, por ejemplo, Silicon Valley, que es ahora mismo el punto neurálgico de todo lo que tiene que ver con tecnología. Sobre todo a nivel de empresarial, pues Apple, Google y todas estas grandes compañías se desarrollan ahí. Entonces, bueno, una es esta película de Terremoto, pero por ejemplo, incluso la serie de James Bond, en una de las películas que se llama Panorama para Matar, con Roger Moore, el plan maléfico del maloso de turno, era provocar con un artefacto atómico una desestabilización de la falla de San Andrés para provocar el hundimiento de Silicon Valley. Lo que pasa es que en la traducción española hace siempre mucha gracia porque le llaman el Valle de la Silicona y no tiene que ver con la silicona de la prótesis mamaria, sino es una mala tradición de silicon, que es de silicio. Ah, mira, a mí me ha gustado eso de la silicona porque parecía que era algo pegajoso, ¿no? Pegajoso y que sirve para pegar, ¿no? Para unir. Esmeralda, Dime. ¿sabes? Bueno, primero decir que he buscado y también en los años 70, principios de los 70, nos encontramos el Watergate y la dimisión de Nixon, que los estadounidenses no tenían muchas ganas tampoco luego sí, de hacer dramas sobre ello. El drama ya lo tenían en casa. Películas sobre terremotos que a ti te molan, aunque sean incluso de sobremesa, que las sobremesas de los principales canales de televisión, Antena 3, La Primera, La Sexta, siempre tienen un poco de drama, un poco de catástrofe y nos acostamos a dormir la siesta con cocosaurios y cosas así. ¿Películas así que te vengan a la mente sobre terremotos? Tú Pues que has mira, visto mucho cine. la última que yo recuerdo que he visto fue la de San Andreas, que fue en 2015, que la protagonista es el de Rock, el chaval este, y sí, la verdad que hay bastante, vamos, de estas así ya no tan conocida a lo mejor, pues hay una que es de, no sé si es rusa o sé que es europea, pero
no recuerdo de qué zona, y se llama Earthquake, y va también de terremoto, vamos que no. Se supone que hay un terremoto de 10 puntos en la escala Richter, con lo que lo miden, y bueno, pues se forma allí lo más grande, ¿no? Pero sí, es verdad que hay algunas, no sé yo. Pues mira, estoy mirando y por lo visto en el 74 hubo otra que se llamaba también Terremoto. Ah, bueno, puede ser la que está. Es la que Sí, estábamos sí. comentando. La que estáis hablando, ¿no? Bueno, pues hay otra que se llama Terremoto 10.0, que esa es de 2014, que será también, vamos, va de lo mismo. Y sí, vamos, aunque muchas creo que no hay, pero sí hay unas cuantas. La última que recuerdo, te digo, que es la de San Andreas. Ujú. ¿Qué pasa en los años 90? Vamos a ir avanzando un poquito. ¿Qué pasa en los años 90 con los volcanes? Con los volcanes, en los años 90 había dos obsesiones. Sí, Una, va a estallar un volcán. Otra, va a impactar algo sobre la Tierra, un meteorito. un meteorito. Que es verdad que en el año 86 pasa el cometa Halley y se acerca el cometa Halley a la Tierra, y en el año 96, justo 10 años después, se descubre uno. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo. Yakutake. ¿Cómo era? Yakutake. Yakutake. Ujú. O sea, hay sucesos que nos hacen mirar hacia arriba en los Sí. años 80 y 90, pero también tiene que haber sucesos que nos hagan mirar hacia los volcanes. Ujú. A ver, yo te pongo un poco en antecedentes. A ver, yo me he fijado en... ¿Me dejas decir una cosa nada más? Sí, sí, adelante. Es que en el 96 hubo una erupción muy importante del volcán Popocatépetl. Entonces, muchas veces, muchas películas que se hacen de cosas de estas, a lo mejor el año anterior o cerca de esa fecha se ha sabido algo así. Y la curiosidad, por ejemplo, es que el año anterior a la de Dante's Peak o la de Volcano, pues fue el volcán pues tuvo una erupción bastante importante. Ujú. Bueno, y probablemente no sabemos si las grabaciones comenzarían justo después, pero que les vino de perlas esa erupción para luego vender las películas. Eso no cabe ni la menor duda, ¿no? Ujú. Ponnos en esos antecedentes. A ver, os he dicho que un poco el cine de catástrofes moderno, tal y como lo conocemos, empezó en los 70, luego vemos que los 80 caen y luego vuelven a reactivarse en los años 90. ¿Qué nos encontramos en los años 90 para que el cine de catástrofes vuelva otra vez a subir? Y viene por varias circunstancias. En principio, hay una crisis de confianza de los líderes políticos, nada desconocido. Empieza a nivel de Estados Unidos, que es el que financia la mayor parte de estas películas, pues empieza a ver esa deriva. Hay que recordar un poco los casos de Mónica Lewinsky con aquí el presidente Bill Clinton, luego el ascenso de los políticos de más bien derechas tipo George Bush, que son los que condujeron a esa crisis del 2008 de tema inmobiliario, y el hecho de que George Bush Jr., no George Bush padre, pero George Bush Jr. no es la persona más despierta que veamos frente a la televisión. Y luego, pues eso viene asociado también un poco con una crisis de confianza en el avance tecnológico, simbolizado en ese efecto 2000 que aparece. Empieza a haber una revolución tecnológica en los años 90 y hay una cierta desconfianza ante esos avances tecnológicos que nos lleve a un futuro mejor. Y luego, pues, igual que ocurría en los años 70, hay un avance de los efectos especiales y sobre todo lo que hay, y aquí Jesus nos podrá contar más, existe cierto nihilismo que, por ejemplo, en el mundo de la música aparecen grupos como Nirvana o Offspring, que son básicamente nihilistas, o sea, pasando de todo. El mundo está muy mal, no te preocupes del mundo, ocúpate de ti mismo, que es puro nihilismo. Y De entonces, bueno... hecho,
Sí. De hecho, el grunge es una... Ahí están los grupos de la generación X como Smashing Pumpkins, ¿no? Sí, son todos De, cortados por ese patrón. del tipo grunge. El grunge es la vuelta, el no se puede ser feliz tal como está el mundo, el eh, hay que volver hacia un cierto pasado, la vestimenta de Kurt Cobain es una vestimenta así como muy antigua, incluso un poco ajada, un cambio a la dejadez, Ujú. no hay el fenómeno punk que empieza en los 70 con los Sex Pistols y del no hay futuro que se traslada también, que va pasando de generaciones y que va pasando de décadas, pero también es un despertar, es la consolidación del mundo de Reagan y de Thatcher, Ujú. con incluso la asunción por parte del Partido Laborista con Clare, ¿no? ¿Cómo se llamaba este? El presidente de, Tony de Blair. Reino Unido, Tony Blair, Tony Blair, que, el de la tercera vía. que convierte a la tercera vía al Partido Laborista. Eh, es un mundo que intenta mirar hacia la democracia, pero intenta mirar hacia la democracia, hacia un neoliberalismo y una sociedad muy dormida que, por ejemplo, en España se ve con el bipartidismo, la llegada de Aznar al poder, la llegada de Aznar al poder, ¿no? Gisas, háblanos un poquito más de esos años 90 y por qué cambia todo esto, porque en los años 80 era como un momento, y así lo recuerda la gente, sobre todo, como un momento de entusiasmo y de mirar hacia adelante, pero llegan los 90 y se estanca la situación, ¿no? A ver, en los 90 la cuestión es la siguiente. El mundo se hace una pregunta. ¿Y ahora qué? Después de la amenaza nuclear que daba, aunque parezca mentira, una seguridad absoluta al mundo, porque aunque todo el mundo decía que podíamos acabar con una guerra en un invierno nuclear, el hecho de que dos potencias antagónicas tuvieran esa posibilidad limitaba realmente la posibilidad. Nadie se atrevía a tocar el botón porque sabía que también iban a perder. Cuando cae el muro de Berlín en el 89 y empiezan a derrumbarse dictaduras como la de Rumanía y cae todo lo que se llamaba el bloque soviético, se le vende al mundo la gran estafa. Se venden dos grandes mentiras que además calan profundamente. La primera es la derrota o la falsedad del comunismo, su inutilidad o su fracaso, sin decir a nadie que el comunismo no se lleva a la práctica nunca. Entonces la gente se cree esta gran mentira y es la única vía posible socialmente hablando y donde podemos vivir es el capitalismo capitalismo neoliberal que nos vende Estados Unidos y que vía Gran Bretaña es reforzado en Europa. ¿Ante eso puedo hacer algo? No, nada. Eso va a desembocar en lo más grave, que será el fenómeno Nini. No estudio, no trabajo, no haga nada, veo la vida pasar, que aunque suena una canción, pero no en su lado cómico. Más problemas que surgen en esta época, pues hay un historiador, al que luego la historia le dio, le negó la teoría, Francis Fukuyama, para que os hagáis una idea, en 1992 publica un ensayo histórico en el que dice: la historia ha terminado. Derrotado el comunismo, no hay alternativa, no hay luchas de clases, las clases han desaparecido y la sociedad pues se convierte en un ser que su único cometido es producir, consumir, esperando que las grandes marcas me den lo que yo necesito. A eso añadirle el éxito de Internet en el que aísla al individuo. Ya no empieza a salir al mercado la miniaturización de toda la informática, lo que Ford hizo con el Forte, que todos tuvieran un coche, ahora se va a hacer con el ordenador y con el acceso a Internet.
consumir. Ese fue el gran éxito de los años 90. Luego vendrá el siguiente ataque, que es el que estamos viendo ahora en su esplendor. Pero la caída del muro hizo que todo el mundo pensara que los sistemas comunistas que Marx se equivocó y que todo había fracasado, y que la única opción era o integrarte en el sistema o dejar pasar la vida, no oponerse. Y como veis, pues de aquellos lodos estos... Esto es barro, ¿no? Exacto. Esme, en cine, ¿qué pasa en los años 90 en el cine? ¿Qué pasa? Estamos ante el recuerdo, ¿no? El recuerdo de, por ejemplo, triunfa Forrest Gump, triunfan películas como Pulp Fiction, triunfan películas que miran con un poco de crítica tanto a la sociedad, ¿no? Intentan ser más tipo... Pulp Fiction, por ejemplo, es una revista. Es tan amplio, es que en los años 90, mira, está Terminator, que es también fatalista, ¿no? Está también Eduardo Manos Tijeras, Titanic. Es que triunfaron películas que de muchas diferencias. Muy variadas. Realmente, claro. Entonces, ¿qué pasa en el cine en los 90? Es que depende de lo que quiera cada director plantear, pues. Pero era muy variado. La verdad es que en el cine te encuentras un poco de todo. Entonces, es verdad, no es que les dé por una temporada por hacer un tipo de película. A lo mejor es verdad que se hacen algunas películas que antes no se veían tanto, pero realmente el cine es muy plural, hay demasiada variedad, siempre. Yo he visto que en los años 80, películas muy futuristas, películas que hablan de máquinas del tiempo, Star Wars, Regreso al Futuro. Matrix empezó en los 90 también. Sí, pero los 80 tenían un toque más como un poco más de lo que se podía, de cómo se podía jugar, ¿no? Con todo eso, pero los 90 es más, yo lo veo así como más, un poco más acción, un poco más, no sé. Pizza de Chile de los 90. ¿Qué hacen? No. Te estoy diciendo que es que en el cine es tan variado durante toda la... Es verdad que a lo mejor sí es verdad que en las últimas décadas y eso sí se ha visto más futurista, más cosas, pero también es porque la tecnología ha avanzado y hace que se puedan hacer muchas cosas que a lo mejor no se podían hacer, y se va mirando un poquito más adelante que va a ser todo muy mecanizado entonces sí, eso sí se ha notado en el cine, pero después realmente la variedad siempre ha sido muy amplia. La tecnología empezaba, ¿no? a atravesar toda la vida con los teléfonos móviles. Claro, empezaron. Es que empezó a entrar internet en las casas, los teléfonos que empezaron a existir, los móviles, que eran los ladrillacos esos enormes, pero empezaban a existir. El DVD, ¿no? DVD. Había muchísimas cosas que estaban avanzando, entonces eso se tiene que ver en el cine también. Y bueno, referente al tema que estamos, por ejemplo, así futurista, ya te digo, por ejemplo, Terminator, que es fatalista para la humanidad, porque las máquinas, o Matrix, ¿no? Que también empezó, y es de lo mismo, ¿no? Las máquinas que desde la revolución industrial que empezó en Inglaterra hace ya un montón de tiempo, pues cada vez nos comen más terreno y la gente pues también es una cosa a la que tiene miedo, digamos, entre comillas, y claro, pues las máquinas nos terminarán eliminando algún día. Cuéntanos un poco, Nacho, de estas películas sobre volcanes. A ver, pues de películas de volcanes, en el 97 hay dos películas que compiten. Una de ellas es Volcano, que con Timmy Lee Jones, que básicamente lo que describe es la aparición de un volcán en el centro de Los Ángeles.
Y entonces, bueno, ver el hecho de cómo un volcán se va desarrollando, va creciendo en el centro de una gran ciudad, y entonces como la gente se adapta a ello con muy espectacular. La película es mala, o sea, solo se recomienda ver si hay gente que es fan de este tipo de cine de catástrofes. Y luego la que es algo mejor es la de Un pueblo llamado Dante's Peak, también del mismo año, dirigida por Roger Donaldson con Pierce Brosnan y Linda Hamilton, que es la que aparece también en Terminator. Y en este caso lo que estamos hablando es de un volcán al lado de un pueblo que Pierce Brosnan es un volcánologo que va a estudiar si hay un cambio de actividad en el volcán, descubre que sí, y cuando ya todo el mundo se da cuenta del peligro, pues es demasiado tarde, y es un poco pues ver cómo se va produciendo esa erupción de ese volcán al lado de ese pueblo en el centro de los Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues ahí son dos películas que muestran los efectos de la erupción de un volcán. Y luego, bueno, el otro armazón de este cine de finales de los 90, podemos decir que son las películas de caída de meteoritos con Armageddon y Deep Impact. Pero eso, si queréis, lo comentamos ahora. Sí, vamos. En el Chicago Times, a la de Volcano fueron tela de duros con ella. Y una frase que dijeron fue que la de Dante's Peak era una película también de volcanes que le hacía la competencia con 2 meses de diferencia del estreno, y que tenía mejores efectos especiales, que la historia estaba más entretenida y que la montaña era real. Como que a Volcano la pusieron a parir. En mi opinión personal, la película de Dante's Peak es mejor que la de Volcán. Sí, Pero bueno, eso ya es... Claro, que a la crítica a la de Volcano fue la que pusieron a parir. Es también una época en la que, si os dais cuenta, las productoras se copiaban unos a otros. Dice, pues esta va a producir, que no sé, no recuerdo qué productora es cada cual. Esta va a producir Volcano, pues voy a producir Dante's Peak, que tienen, a ver, al fin y al cabo les llegan cientos de miles de guiones al año, y entonces, películas sobre volcanes, pues tendrán una lista de guiones. Entonces, pues si se da cuenta que una va a producir Volcano, pues la otra va a producir Dante's Peak. Y lo mismo ocurrió con la de Armageddon y Deep Impact. Armageddon es dirigida por Michael Bay. Ya sabemos, nuestro querido director que le gusta más las explosiones que a un lápiz, con Bruce Willis, Liv Tyler y Ben Affleck. Y luego Deep Impact, que es más intimista, que está producida por Mimi Ledger, en este caso digamos interpretada por Robert Duvall, Téa Leoni y Elijah Wood, que es nuestro querido Frodo Bolsón. Entonces, bueno, son dos películas. La de Armageddon es un espectáculo palomitero, pero muy disfrutable. A pesar de que está dirigida por Michael Bay, la verdad es que le dio un tono simpático. Y la de Deep Impact, pues también se deja ver. Y luego dentro de esa... Y la banda sonora de Armageddon. Y la de Armageddon. De Aerosmith. Como anécdota, la de Armageddon tiene 7 nominaciones a los premios Razzie, que son los anti-Oscars, ¿vale? Que entre esas nominaciones estaba Peor Actor por Bruce Willis y a la Peor Película. No merece. Yo creo que hay películas peores de ese año, seguramente. ¿Y Liv Taylor? Liv Taylor siempre aparece maravillosa, da igual. Sí, pero siempre sí, es maravillosa. Liv Taylor es maravillosa, pero no tiene... Le pasa como a la chavala esta de Crepúsculo, que tiene, igual que el chaval, igual que tienen una cara para todo. Robert Pattinson. Chuck Norris. Chuck Norris. Tienen una cara y esa la tienen para todo. Son inexpresivos al 100%, vamos. Y bueno, dentro de esa lista de cine de catástrofes por meteoritos, meto una española que esta es bastante posterior y no tiene nada que ver con el cine de catástrofes, únicamente el tema del meteorito es un elemento secundario, que es 3 días, dirigida por Javier Gutiérrez con el gran, y todo el mundo se tiene que quitar el sombrero, Víctor Clavijo, que es un actor que va creciendo día a día, o sea que es uno de los grandes. Mariana Cordero y Eduard Fernández como el maloso de la película. Una película muy recomendable, que lo ves en IMDb, le dan poca nota, pero yo creo que es injustamente tratada. Yo creo que la gente le debería dar una oportunidad, por lo menos verla una vez, porque es curiosa. O sea, hay que seguir
Hay que seguir a Víctor Clavijo en Twitter, que regala muchas perlas. Regala muchas actuaciones y mucho recita y está muy guay. Está muy guay la cuenta de Víctor Clavijo en Twitter. Y eso es del cine de... A ver, lo del cine de los meteoritos evidentemente va en relación con una de las 5 grandes extinciones masivas que ha sufrido el planeta Tierra, que es la que ocurre en el Cretácico con el periodo cuaternario, que es el que vivimos ahora mismo. Y es que tiene que ver con que un meteorito hace 65 o 66 millones de años, según con quien consultes, cayó en la península de Yucatán, que es ahí donde el lugar del impacto, y fruto de ese impacto, pues en principio cubrió la Tierra totalmente, hubo un periodo en el que no pasaron los rayos del sol por esa nube, entonces produjo una gran mortandad, sobre todo de la cubierta vegetal del planeta Tierra, y la consecuencia de todo eso fue la desaparición de los dinosaurios y los animales que fueron a sustituir el papel dado por los dinosaurios durante todo el Mesozoico, desde el Triásico tardío hasta el Cretácico, pasando por el Jurásico, fueron los mamíferos. Entonces, si no hubiese ocurrido ese evento, posiblemente los mamíferos no hubiesen desarrollado con todas las variables que vemos hoy en día. En ese momento eran simples roedores y animales de ese pequeñitos. Y entonces, bueno, pues digamos, gracias a ese evento, digamos, podemos decir que estamos aquí. Entonces, ¿cuál es el otro impacto? A ver, estábamos hablando del petróleo. Todo el petróleo procede de esta extinción, porque toda la cubierta vegetal que murió y todos los dinosaurios que murieron se quedaron depositados en grandes bolsas en la zona de Arabia y en la zona de Estados Unidos y en otro tipo de regiones, y de ahí vamos tirando todo el petróleo. O sea, el carbono no nace de la nada, el carbono procede de elementos orgánicos, o sea, animales y plantas. Y entonces todo el petróleo que estamos consumiendo procede de esa extinción masiva. Entonces, Bendita extinción. cada vez que echemos en nuestro depósito, pensemos que estamos metiéndole un par de coríferas y un Tyrannosaurus Rex en nuestro depósito. Porque procede de ahí. Y entonces, claro, todo ese carbono que antiguamente formaba parte de la cubierta vegetal del planeta, ahora mismo lo estamos expulsando a la atmósfera. Entonces, el carbono ni va a desaparecer, ni se va a transformar, a no ser que haya productos biológicos, digamos, procesos biológicos que hagan ese cambio, con esa fijación del carbono que se produce, sobre todo lo producen por microorganismos del mar. De ahí la importancia del mar. Si hay un desequilibrio en el mar, lo tenemos bastante crudo, porque los grandes fijadores del carbono ahora mismo en nuestro planeta está producido por esos microorganismos, esas cianobacterias digamos, en el mar. Entonces, hay ecosistemas que están gravemente amenazados, que son los principales fijadores de carbono. Luego están los bosques. Los bosques son también fijadores del carbono, depende qué bosques. El Amazonas es un bosque antiguo, entonces fija poco carbono. Los principales fijadores de carbono son bosques jóvenes. Por ejemplo, los bosques de la península ibérica son bosques jóvenes, entonces esos bosques jóvenes del Monte Bajo son buenos fijadores de carbono, pero nada de ello puede compararse con la fijación de carbono que se produce en los arrecifes coralinos o en diversos ecosistemas en los que están implicados cianobacterias. Voy a preguntar una tontería, se me acaba de ocurrir. Cianobacterias no tienen nada que ver con cian, ni con el color azul, ni nada, ¿no? Cianobacteria viene del nombre de alga verde azulada, que es como se conocía antiguamente. Ahora ya no se usa ese nombre. Pero por eso cian, ¿no? Por eso el cian. Sí, porque en algunas de esas cianobacterias ves que no es un verde como el de las hojas de los árboles. Es un verde más tirando al azul, con un virado al azul. ¿Por qué es eso? Porque esto es puramente técnico que no lo vais a entender. Las hojas de los árboles tienen 2 fotosistemas, las cianobacterias tienen 1. Entonces, a ver, al tener un fotosistema, un pigmento antena, que es el que recibe toda esa energía del sol y en la que transforma todos esos productos, en el caso de las cianobacterias vira un poco más hacia el azul.
A mí me gustaría, para ese último comentario, me gustaría ponerte la canción esta del para pa 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 Sí, para pa bueno, pa 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 es pa eso. Pero pa vamos, para pa 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 pa. que la gente se quede un poco con la idea de que las cianobacterias se les da ese nombre porque tienen una tendencia a que sean más, se vean como más verde hacia el azul. Tienen un viraje más hacia el azul en comparación con las hojas de los árboles. Tendrías que Pero haber dicho, buena pregunta, buena pregunta. ya, pero la cosa es clara. El mundo de las cianobacterias es inmenso, o sea, es inabarcable. Y porque son las principales productoras del oxígeno de nuestro planeta. La vida en la Tierra no se dio lugar hasta que las cianobacterias se originaron y empezaron a producir oxígeno. Entonces, dentro de todas las teorías, hipótesis acerca del origen de la vida, tiene mucho que ver los hallazgos fósiles de si hay, digamos, evidencias de esas cianobacterias o no. Porque cada vez, al principio, las primeras teorías decían que eran en torno a 3.500 millones de años la aparición de la vida, y ahora mismo hay algunas teorías que están apuntando a 4.100 millones de años. Eso luego tiene su importancia a nivel de los biólogos, que luego nos pegamos de tortas acerca de las teorías del origen de la vida. Pero la cosa es Hoy esa. estamos hablando de la muerte, más que de la Hoy vida. hablamos de la muerte. Entonces es eso. Lo que iba a decir, que todo el tema del carbono que echamos de la gasolina es dinosaurios y grandes plantas de los grandes bosques del centro de esa Pangea, o más bien Laurasia y Gondagua, que Claro. era como estaba dividido De, el planeta Tierra entonces. Dependiendo del coche que tengas, echas Velociraptor o echas Rinodon. Y luego si queréis, entramos, ya ¿Habéis? termino. Una ronda rápida. ¿Habéis visto en directo un bólido? En directo, sí. No. Yo no, Venme. creo que no. Yo ahí voy a contar una pequeña anécdota. Estábamos unos amigos míos en el parque y yo, claro, por supuesto, por eso estábamos y no estarían ellos. Y de repente el cielo se iluminó todo, era en la noche, era a las 3 4 de la mañana, y de repente el cielo se ilumina como si fuera mediodía, un fogonazo y se apaga. Y como al minuto y medio, 2 minutos, un estruendo brutal que bueno, nos dio por llamar a la gente le suele dar por llamar al 112, como si pudieran hacer algo. Imagínate, ha caído un meteorito, no vamos a extinguir y todo el mundo llamando al 112, que están corriendo como tú. ¿Qué piensas que van a hacer? Pues despedirse. Y no se lo creía la gente. Bueno, al final nadie sabía muy bien qué había pasado, la Guardia Civil también llamando a las centralitas por si sabían algo, por si alguien había llamado viendo algún impacto, por si alguien había visto un incendio. La Guardia Civil diciendo, pero los coches patrulla llamando a la centralita diciendo, eso lo presencié. Tío, estoy por Alcorcón, el cielo se ha puesto totalmente de día, se ha hecho mediodía, ha habido un fogonazo, ¿qué está pasando? No tenían tampoco ellos mucha idea de lo que ocurría. Buscaban relatos de la gente que les contara por si había caído algo cerca. Es una cosa digna de ver, un bólido, que no es un Armagedón de estos, pero sí que son fenómenos que son fáciles o que sí que es más probable verlo. Tú decías que tú sí que has visto alguno, ¿no, Nacho? Yo lo que creo que es un bólido, sí, cruzó un día de invierno, yo iba en el coche y cruzó la pantalla, vamos, cruzó el parabrisas, digamos que veo que estaba yo viéndolo y cruzó el cielo. Y ya está, y ahí se quedó. Pero vamos, Bueno, nada espectacular, ¿eh? Digo, anda. eso yo sí lo recuerdo como algo ahí. Yo sí que lo recuerdo como algo espectacular, como el sonido, sobre todo como si fuera al final de una traca de fuegos artificiales. O sea, fue,
fue algo digno de recordar. That's Waterworld, ¿no? Sí, Waterworld. Waterworld o, ¿Qué por pasa? Yo ejemplo, lo pronuncio a la inglesa. o la película de 2012, la de Waterworld, digamos, dirigida por Kevin Costner, la de 2012 por Roland Emmerich. Aquí sí que tiene que ver un poco con el tema de la Biblia, que es el hecho de que algún cambio en la corteza o que se derritan los polos hace que el nivel del mar suba tanto hasta negar todo el planeta. Entonces es un poco lo del cuento de Noé, como comentan en la Biblia, que yo creo que hay varias teorías y yo sé si le estoy aquí metiendo en problemas a Jesus acerca de las teorías oficiales que comentan un poco de en qué se basa todo este tema de Noé y el hecho de negar, porque sí que parece haber algunos respecto. Yo voy a lo de, por ejemplo, lo del estrecho de los Dardanelos, que se abrió y eso pudo provocar ahí una inundación de todo el mar Mediterráneo en todo ese mar Negro, ¿no? O algo así. Ojalá fuera no sé, tan Personal Jesus. gráfico, pero dudo mucho los israelitas que se dedicaron a copiar todas las leyendas y toda la mitología sumeria en el destierro en Babilonia, pudieron haber visto semejantes cataclismos. Lo que ocurrió es más sencillo, es más local. Igual que en Egipto el Nilo se inundaba todos los años y gracias a eso existe Egipto, hasta que llegó Nasser y dijo se acabaron las inundaciones, pongo aquí una presa en Asuán y ya no rompo el ciclo. Ahora le van a hacer a él lo mismo los etíopes, que ahí hay un conflicto regional importante. Pues se supone que el Tigris y el Éufrates también tenían un periodo cíclico de inundaciones que era vital para toda la zona de Mesopotamia, lo que hoy es Irán, el oeste de Irán y fundamentalmente Irak y algunas zonas interiores de Siria, Jordania. Esa región se inundaba todos los años. Problema que no tenían los egipcios. Los egipcios eran más inteligentes y construían en lo alto porque tenían dónde ir. Los sumerios y los mesopotámicos viven en una llanura. ¿A dónde te vas? No hay piedra, entonces los materiales de construcción son barro, es adobe, que ni siquiera cuecen en muchos casos. Viene una inundación y es una catástrofe, porque realmente inunda lo que decimos en historia su hinterland más cercano. Es decir, es como si una gran inundación en un pueblo donde sus habitantes lo único que conocen en toda su vida es el pueblo siguiente. Entonces la movilidad geográfica era escasa. Eran 4 comerciantes los que se podían mover y poco más. Por lo tanto, para ellos lo que es un hecho local se convertía en universal. Si a eso además le das la sanción divina, la sanción religiosa, pues cualquiera puede utilizar esa narración para decir el mundo tuvo una inundación a nivel global. No, eran simplemente Naranjin resulta que llega y ve una inundación en lo que es Urut y ya claro, su universo, su zona cercana está bajo las aguas. Es una catástrofe, es un cataclismo y como no sé de dónde viene, el siguiente mecanismo explicativo es los dioses de turno están cabreados conmigo por algo que he hecho mal y a la vista está que están cabreados, pero no del todo porque me dejan continuar. Ziusudra construye un arca, Ziusudra se lleva animales, Ziusudra y luego, bueno, le llamamos Noé 2000 años después y es lo mismo. Lamentablemente, por mucho que lo quieran, fueron unos malos copistas, no acabaron con la fuente original y no tuvieron un cataclismo universal, su universo era ese. Pero claro, un día Noé a la selva fue y puso a todos los animales alrededor de él. A mí siempre me ha surgido una duda y es cómo mantuvo la paz en el arca entre tanto bicho. Hombre, porque creo que lo explica. Porque que Dios metió mano ahí para que se quedaran bien. Dios le dijo, buen rollito ahora, luego ya matéis entre vosotros. Claro, claro. Ay, y luego sale como en padre, los unicornios y esas cosas. Como en Padres de Familia que salía un elefante con cabeza de pingüino, no, al revés, un pingüino con cabeza de elefante, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Qué ha pasado? Bueno, ahora estamos un poco así, pero tuvo su importancia porque, claro, el problema que ha habido es que fósiles
de animales extintos lo hemos encontrado siempre. Entonces, la explicación en Europa, la explicación europea era, tú cuando encontrabas fósiles en las costas, decías, esos son animales que no entraron en el arca de Noé. Y era la explicación oficial. Entonces, claro, esa explicación funcionó hasta el siglo XVIII, cuando cambia todo, aparecen personas como Cuvier que le empiezan a decir, oye, que es que lo mismo en el planeta Tierra ha tenido más de 6.000 años, y entonces le empiezan a dar la vuelta a todo eso. Pero, o sea, ha habido muchos registros fósiles que se ha perdido por eso, precisamente por eso, porque se pensaba que eran animales que no habían sobrevivido al diluvio, especies enteras. Sí. Bueno, hemos tratado muy por encima que el mundo se iba a acabar en el año 2000. O sea, ya en los años 90, en el año 97, 98, se empieza a pensar en las consecuencias del efecto 2000, ¿no? Hasta un capítulo de Los Simpsons. El mundo se iba a acabar en el 2000. ¿Para qué mirar más allá? Y bueno, y sobre todo lo que comento en el evento de los mayas, que yo como siempre me muevo en el mundo del misterio, lo tengo muy presente. El evento del 2012 también pegó fuerte porque era un poco lo que ocurre de esas sectas apocalípticas que dice que va a venir el fin del mundo tal día y entonces preparados. ¿Ha tenido que llegar tantas veces ya? Sí, entonces decían que bueno, que como debido a los mayas se acababa el calendario en el 2012, que nos íbamos a extinguir en el 2012. Y entonces, bueno, pues Ronald Emmerich, que es muy zorro, pues produjo la película del 2012 en el 2009 para ir calentando el ambiente, y consistía en eso, en un cambio climático que producía el anegar el planeta. Entonces el John Cusack, que es una persona muy sabia pero a la que nadie le hace caso, se da cuenta de eso y trata de defender a su familia y que se salven todos. Y ya está. Y luego ya quitando eso, el 2004, con el tema del cambio climático, esto ya sí que es más relacionado con el tema de, ya no tanto de eventos externos que hace que cambie la atmósfera o lo que sea, sino cambio climático nuestro producido por acción del hombre. Roland Emmerich produce El día de mañana, en el año 2004, en el cual un cambio climático muy brutal hace que se inicie una nueva glaciación en el planeta, como la última que tuvimos, una glaciación lo diré, la glaciación de Würm, que es la última que vivieron, y que ya estaba el Homo sapiens correteando por Europa. Entonces, bueno, pues esa película está muy bien. A mí la del día de mañana, sin ser una gran película, a mí me parece simpática por eso, por la premisa de ya somos nosotros los causantes, ya no es algo externo que venga de fuera que nos va a causar la destrucción masiva. Ya somos nosotros los que vamos a producir nuestra propia destrucción con ese cambio climático que, bueno, que es esa glaciación, sobre todo en el norte de Europa, lo cual tiene ahí un mensaje, porque los países más ricos están en el norte. Y entonces, de repente, con esa glaciación, tienen que pedir ayuda a los países del sur. Entonces, tiene ahí su moraleja Roland Emmerich, que a veces la mete dentro de sus películas. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Glaciación, ¿sabes? Porque me lo digan a mí. Pues dicen que puede haber una pequeña baja de temperaturas en los... ¿Sí? ¿A Sevilla va a llegar? En los años 30 de este siglo, que puede haber una micro baja, bueno, ¿cómo la llaman? Microglaciación? No puede ser, ¿no? Tiene que ser, sí, algo así. Pero que me resulta, mira, la de Sunshine de Daniel Boyle, que habla de que se va a apagar el sol, ¿no? Sí, que le quedan meses para que se muera. Que se va a apagar el sol. Eso me llama mucho la atención que se hable de eso, pero que ninguna de las películas que, por ejemplo, vamos a hablar hoy, hablan de algo que también puede provocar problemas para la subsistencia, ¿no? En la Tierra. Las abejitas. ¿Por qué a las abejitas no se le dan No se le hace la película, ¿verdad? Claro, las abejitas.
las abejitas necesitan una película contando que Que si hay faltan una. las abejas. ¿Ah, sí? Se B-Movie, llamaba. te estoy diciendo que se llama. Se ¿Cómo? llamaba Big Movie. B-Movie. B-Movie. Y luego, bueno, la abeja como ser amenazador, había una película de los 70 que se llamaba Enjambre. Era eso, en que abejas malignas se dedican a asaltar ciudades del sur de los Estados Unidos. Bueno, la de B-Movie es de Disney y lo que trata es de concienciar a la gente de que las abejas son importantes. A ver, el tema, pues mira, ya eso me sirve para implicar una cosa. Las flores nacen en el Jurásico. Y entonces la relación entre insectos y flores nace pues igual en el Jurásico. Entonces de ahí viene la relación entre la polinización y la existencia de las flores. Y entonces, bueno, lo que estáis comentando, el hecho de que hay abejas que están muriendo, yo no he leído mucho acerca de ello, he leído algo, pero básicamente se ve que hay algo que estamos usando que hace que mueran enjambres. Hombre, es que en los cultivos se echan unos venenos y eso que les afecta. Aquí se han llegado a prohibir algunos como el glifosato, porque es que mata muchísimos insectos y es verdad que, hombre, que vale que tú eches algunos para que no se coman las plantas, pero hay que mirar un poquito por otros que no dañan la planta, al revés. Vamos, aquí por donde yo vivo ponen, las de estos para los panales para que puedan generar ahí panales, porque cada vez hay menos, vamos. Pero yo tengo una, bueno, luego la inexistencia del sol, eso es algo que se habla de vez en cuando, está en la parrilla de los medios de comunicación y siempre te cuentan que da mucho tiempo para que eso ocurra, pero sí que se va a producir. Claro. Ahora estamos hablando de fenómenos que sí que cambian lo que sí que pueden cambiar nuestras telecomunicaciones o que sí que pueden interferir en nuestras telecomunicaciones, que son las tormentas solares, ¿no, Nacho? Sí, a ver, te explico un poco lo del tema del sol y por qué está un poco de actualidad. En principio, uno es el evento Carrington que ocurrió en el siglo XVIII, en el cual hubo una tormenta solar, que esa tormenta solar hubo, digamos, una radiación electromagnética que pasó por la Tierra y entonces los pocos aparatos eléctricos que había en aquella época se fundieron, se tostaron y entonces dejaron de funcionar. Y eso es el evento Carrington o el efecto Carrington es algo que es el gran miedo que puede ocurrir porque en principio es impredecible, que en el momento ahora que prácticamente tenemos una dependencia casi absoluta de los aparatos electrónicos, si ocurre un evento de esa magnitud ahora mismo en el siglo XXI, pues podría producir grandes problemas sobre todo en los países más ricos. Entonces, bueno, es algo que lo tienen presente digamos, las grandes tecnológicas y yo no sé si se habrán preparado para el momento que ocurre, que posiblemente ocurrirá, lo que no sabemos es cuándo. Eso por una parte. Luego, por otra parte, el hecho de que las fluctuaciones del Sol era una de las soluciones, una de las teorías o una de las hipótesis que planteaban, digamos, los negacionistas del cambio climático producido por el CO2, digamos, todo esto financiado por esas empresas del lobby que querían seguir utilizando los combustibles fósiles como posible explicación del cambio climático. Entonces, claro, si la culpa la tiene el Sol, la culpa no la tiene el hombre. Y si no la tiene el hombre, ¿para qué vamos a cambiar nuestra manera de explotación de los recursos naturales cuando es algo que viene de fuera? Entonces, claro, hubo una polémica ahí o hubo digamos, un enfrentamiento dialéctico entre los científicos que apoyaban la teoría, digamos, mayoritaria de la acumulación de CO2 en la atmósfera como el evento crítico del cambio climático frente a estos que le daban esas razones externas, por ejemplo, el tema del sol, que tuviésemos más radiación hoy y tal. Entonces, al final de toda esa discusión salió ganando la del CO2 por consenso. La ciencia no funciona por la verdad, no hay búsqueda de la verdad. La ciencia
busca consensos. Entonces se hace explicaciones de por qué ocurre esto por consenso. Entonces, si la inmensa mayoría de los científicos te está diciendo que es producido por CO2, básicamente se asume que es producido por CO2, hasta que llegue alguien que te cambie la teoría y convenza a la mayor parte de la comunidad científica. Pues ese es el gran debate que hubo en el tema de la ONU. Si es producido por el hombre o no está producido por el hombre. Y entonces salió ganando, digamos, la hipótesis de que estaba producido por el hombre con, digamos, datos, todo esto está sostenido por evidencias abundantes, y entonces digo, bueno, pues si está producido por el CO2, hay que hacer una reducción de la liberación de CO2 y a ser posible capturar el exceso de CO2 que hay en la atmósfera para evitar el cambio climático. Toda esa batalla de evitar el cambio climático se ha perdido. Se asume que vamos a sufrir los efectos del cambio climático, y entonces lo que hay que, ahora está la batalla es en cuánto vamos a sufrir de cambio climático, y entonces por eso están saliendo leyes actualmente, sobre todo en Occidente, de limitación del consumo del CO2. Y entonces, pues todo este plan del Green New Deal, o por ejemplo del Horizonte 2030 de la Unión Europea, tiene mucho que ver con el hecho de, oye, el cambio climático lo estamos viendo, lo estamos observando, hay que mitigarlo lo máximo posible. Entonces, bueno, pues por eso en los años 90 y 2000 hubo cierta atención en el tema del sol, por esas teorías de es que el sol puede producirse, el sol se puede apagar, el sol puede tener mayor actividad de la que sea, y por eso el cambio climático se produce por el sol y nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, bueno, pues ahí viene un poco la atención que hemos tenido en el sol, y luego por otra parte lo del efecto Carrington, que es algo muy real y que sí que lo valoran a ciertos niveles en el tema de la tecnología de microinformática. Jesús, porque ahora vamos a hablar de una cosa, porque ya hemos hablado de 28 días después, creo que hemos hablado ya. No, el tema de los virus. Del día de mañana, perdón. Del sí. día de mañana sí que hemos hablado ya. Y ahora quería hablar con Jesús, porque los negacionistas del coronavirus hablan que este es el primer confinamiento que ha existido en la historia. Joder, no contábamos contigo, Jesús, y resulta que nos vienes muy bien para ciertos aspectos, y no quería venir, ¿eh? Porque no te quería ver la cara. Bueno, eso tiene justificación. Jesús, virus. Por ejemplo, ya Boccaccio nos habla de que donde están, cuando Boccaccio describe el Decamerón, habla de que se van a una villa porque en su ciudad hay muertes por la peste. Eso podemos hablar de que se recluyen en casa, ¿no? Que ya hay un confinamiento allí y por la peste, ¿no? Confinamientos ha habido siempre. Otra cosa es que cuando se desconoce el pasado y no se tiene memoria del mismo, pues uno piensa que un hecho que es nuevo en su vida es la primera vez que ocurre. Y cuando además quieres negar algo, como todo vale a la hora de negar, no necesitas evidencias científicas, simplemente con decir, no me lo creo. Esto también es producto del nihilismo, del existencialismo y todas estas negaciones que empezaron como un ejercicio filosófico y luego se vendieron como un producto empaquetado, y tú no eras moderno si no ibas en la corriente marcada por las grandes corporaciones. Pero fuera de eso, los virus mutan, han existido, hay enfermedades nuevas, otras no. Todas las enfermedades se han buscado las momias egipcias. Yo no he hecho historia de la medicina, pero sí algo sabemos que todo se busca y se lleva a los restos cadavéricos más antiguos que se conservan. Los romanos ya sabían que los virus tenían un alto valor estratégico. De hecho, cuando intentaban asediar alguna ciudad, un método rápido era: ha habido infectados de peste, cogemos estos cadáveres, troceados o no, se reparten en las catapultas y se lanzan contra la ciudad asediada, y a esperar que la biología siga su curso. Los estadounidenses, los ingleses,
pues regalaban mantas que compraban a gente que había enfermado de viruela para que las tribus indias pasaran el invierno con esas mantas, se contagiaran de viruela, una enfermedad que llevamos allí los europeos, y por lo tanto a por ello. La gran extinción y el gran problema demográfico, que ahora incluso es un tema, el genocidio, que los españoles, no, déjense de historias. El genocidio fue que llegaron los españoles, pero allí no había una carga inmunitaria con unos virus, porque América había estado aislada. Confinamientos ha habido, se decretaron en la antigüedad. Una cerdita que sale de Canarias lleva el primer... yo creo que era lleva una enfermedad muy contagiosa, creo, no sé si incluso era la viruela. La llevaba una cerdita de aquí, desde Canarias, que partió desde Canarias a América, y se sabe ya hasta la cerdita que la llevaba. Sí, además las investigaciones, la ciencia afortunadamente avanza y cada vez más rápido, y hay explicaciones para casi todo. Pero confinamiento, el fuero de los medieval, muchas leyes, y de hecho una de las cosas, cuando antes de que se decretase una epidemia, la gente salía corriendo al campo porque te iban a confinar en la ciudad. Y la principal epidemia medieval era la peste. ¿Y qué hacías? Cuidado, información privilegiada, que veo que la gente está enfermando. Pues antes de que el poder local cerrara las murallas y dijera de aquí no sale nadie, la gente huía en desbandada. De ahí el efecto contagiador, claro. Tú tienes un virus, que sea o un bacilo o lo que sea, te vas de la ciudad porque crees que estás sano, porque no has desarrollado todavía ningún síntoma, te vas al campo antes de que confinen la ciudad, pues ahí está. El confinamiento es tan antiguo como el hombre. O sea que antes se iban al campo y los madrileños se van a Alicante y a Valencia. O Andalucía. O Andalucía. Oye, madrileñofoba, que eres una madrileñofoba. Uy, sí, mira, esto tenía en mi casa. Es que antes en una jornada llegabas de Madrid a Navalcarnero, ahora te coges el AVE y en 2 horas y media estás en Sevilla. Claro. Es que antes no había vuelo para ir de China a España y ahora sí. Exacto. Es así de simple. O sea, la culpa es del progreso. No, la culpa es del movimiento de gente. Claro, es que epidemias que antiguamente, por ejemplo, el brote ocurría en un país y hasta que llegase a otro país, pues pasaban meses, es que ahora pasan días. Horas. No, ahora pasan horas. El tiempo que tarde el avión en llegar a otro lado. Porque, por ejemplo, datos del coronavirus chino, digamos el SARS-CoV-2, digamos el que produce el COVID, había brotes. Estamos hablando de marzo del 2000, cuando empezó el año pasado, ¿no? El 2020. Datos de marzo es que había brotes que venían de personal alemán que había estado en China y habían pasado por España. Y eso en el transcurso de días. O sea que cuando ya se dio la voz de alarma era ya demasiado tarde, ya había brotes, digamos, por todo el mundo. Y eso es eso. La globalización es lo que tiene. Vamos, que los virus como mis notas, las culpables de literatura y arte. La culpa de mis suspensos y de la expansión de los virus son los movimientos. Bueno, la culpa de los suspensos tuyos es tuya. Venga. No, pues y luego una cosa del tema de ¿va a haber más epidemias como esta? Pues se valora de que puedan existir más epidemias por una razón muy sencilla. A ver, estos virus son, cuando pasan al hombre se llaman zoonosis, o sea, pasan de animales al hombre. Entonces, ¿cuál es la característica principal para que se produzca una zoonosis? Pues es el contacto de animales silvestres con el ser humano. Ha ocurrido a lo largo de la historia, con la única diferencia de que ahora cualquier brote que ocurra en un país del tercer mundo puede extenderse globalmente por esa mejora de los transportes. Entonces, si tú vas, digamos, desarrollando o vas avanzando o vas atacando ecosistemas, la posibilidad de que se produzcan zoonosis aumenta proporcionalmente. Entonces, de hecho, lo que iban diciendo los científicos, se van a producir este tipo de circunstancias más a menudo conforme vayamos atacando otros ecosistemas.
Entonces, ha surgido en este caso en China, pero puede surgir perfectamente en África. Ya una de las primeras amenazas de este tema de virus surgió con el ébola, que es una enfermedad, digamos, recurrente que ocurre en la región de Sierra Leona. Porque en las inmediaciones del río Ébola están esos murciélagos que tienen contacto con el hombre, y en esa interacción con el hombre en ese río Ébola, en algunas ocasiones se produce esta fiebre hemorrágica, que es el ébola. Y bueno, el coronavirus tiene una letalidad pequeña, pero el ébola ya no es una letalidad tan pequeña. Y tiene la misma problemática de que si alguien está enfermado con ébola, o le metes en cuidados intensivos, o lo más seguro que te fallezca. Entonces, bueno, que sepamos que si seguimos un poco con estas políticas, digamos, de agresión al medio ambiente, pueden ocurrir este tema de circunstancias. Ahora, ya es una responsabilidad política el hecho de que se continuemos con este modelo de desarrollo que faciliten esas interacciones con animales silvestres. Vamos, cuando pasó de la gripe A, ya a partir de ahí empezaron a decir los científicos que esto iba a pasar. Como que esto ha sido el COVID, pero que podría haber sido antes y otro virus diferente. Porque ya cuando pasó lo de la gripe A, se lo empezaron a decir. Hablemos de estas películas tan interesantes. Vamos a ver otra película española por aquí, he visto, ¿no? Sí, a ver, yo te digo, las películas son 28 días después, de Danny Boyle, Rec, de Jaume Balagueró y Paco Plaza, y Guerra Mundial Z de Mark Foster, que está basado en la novela de Guerra Mundial Z. Aquí lo que estamos viendo es, pues eso, que un virus letal pues se extiende y produce estos tipos de zombies rápidos, que es lo que sea. Pero vamos, básicamente junta lo del tema de zombies a partir de las películas de Romero, pero en realidad lo que está hablando es de los peligros de estas enfermedades, para los cuales las mejores herramientas que tenemos es, como ha comentado aquí Jesus, es el tema del confinamiento. El confinamiento es la mejor herramienta que tenemos. Y entonces, bueno, pues ahí vemos la problemática social y política que hemos tenido con el tema del confinamiento, que hay gente que negaba la realidad y decía, no, yo no me encierro porque es el gobierno y no sé qué. Bueno, pues ahí eso es algo que tendrá que dirimirse, y yo creo que aún es pronto para saberlo, pero yo creo que estamos aquí a las puertas de un cambio social y de mentalidad por el tema de este coronavirus, porque ha sido un golpe de realidad. Nos han dado con la mano abierta, como nos creíamos superpoderosos, que podíamos controlarlo todo. Algunos, yo no, algunos lo pensaban, y aquí nos ha dado un golpe de realidad diciendo, mira, un pequeño virus lo que está provocando. Mira, yo el golpe de realidad social, sí. El golpe de realidad me lo he llevado. Yo creía que podía manejarlo todo, o sea, yo era de esas personas. Hasta que te has encontrado Twitch. Sí, claro. No, pero yo no sé, yo esto lo abro un poco, lo abro para todos. Yo creo que los que se han llevado el principal golpe de realidad ha sido los de las doctrinas más tipo neoliberal, que son los que son más favorables a que la naturaleza se puede controlar. No únicamente, pero yo creo que son esos los que han salido tocados. Pero bueno, esto yo creo que es pronto todavía para saberlo. Esme, ¿echas de menos algún título de este tipo de películas? Por cierto, tengo que decir que me encanta Manuela Velasco. Mira, ¿referente a Cataclismo o referente a The Virus? A Virus. Bueno, de Virus hay un montón. Hubo una que no recuerdo ahora mismo el título, hace unos años, que era que empieza a llegar un virus que la gente se le daba por suicidarse. Y realmente al final en la película no te dicen cómo curar el virus, porque no le han contado. Lo único que pasa es que cambia el viento, digamos, ¿no? Y se propaga hacia otro, y deja de propagarse porque ya llega a la costa. Pero sí, de virus hay un montón. Y la de 28 días después, por ejemplo, tiene una segunda parte, que es 28 semanas después, que trabaja el chaval este de Full Monty, el Robert Carlyle, o Carlyle, o como se pronuncia. Sí, Robert Carlyle. Que está bastante bien. Además, esas dos películas tienen muy buena crítica. Y como de Rec también hay 2 secuelas, Red 2 y Red 3, que también, pero es verdad que de virus y eso hay unas cuantas, sí. Y además la que has dicho, la primera, también cuenta con un elenco bastante bueno,
pero realmente es una película un poco... Porque era que viene la cámara, iba la cámara hacia los protagonistas, ¿no? Y era como, ¡oh! Pasa el aire y de repente la gente se empieza a suicidar. Es un poco rara esa película. No recuerdo cómo se llama. Se habló durante la pandemia de un título que se llama Contagio o algo así, Sí, ¿no? Una Contagio película. de 2011, una película de 2011. Pero que realmente hay muchas. Por ejemplo, en 2016 hubo otra que era Tren a Busan, que también era así de ese estilo, de un virus, un hombre que iba con su familia en el tren. Creo que otra que también la de Cargo, que también iba de... Pero, y bueno, o Soy Leyenda, ¿no? Que es había una antigua, no me acuerdo de qué año era, y sacaron la de Soy Leyenda, que también iba de un virus, y está él solo en la ciudad con su perra, intentando buscar una cura, ¿no? Por eso que como de virus hay un montón. Así que se conozcan pues a 28, la de 28 días o 28 semanas, la de Rec, que fue muy sonada y tiene muy buena crítica, la de Soy Leyenda, como que hay bastante, o la de 12 monos también es de virus. O De sea, Brad Pitt era, ¿no? no, Yo esa siempre... es otra. No, la de 12 monos. Era Esa es Brad Pitt o otra. Esa Leonardo es DiCaprio. otra, que es 13 monos. Esa es otra. O sea, hay 12 monos y 13 monos. A mí me lían. Sí. A mí me lían tantos monos. Además, esa no era de virus, la que de Brad Pitt contigo era de virus, mi hermano. Acuérdate. Ya, sí, bueno, no era que iban a soltar un virus o algo así. En 12 Pero, monos, en 12 pero monos realmente no va de virus, va de viaje en el tiempo. va de viaje en el tiempo, pero sí que es cierto que Brad Pitt está participando en esa y hay algo de tema relacionado con virus. Ah, menos mal Si la vio, si que la me había visto sé. conmigo. Bueno, nos autodestruimos. Sí, bueno, ya la última serie de películas, pues es eso, el tema de nos autodestruimos. Y entonces, pues de aquí he seleccionado pues, Mad Max de John Miller, que el argumento de esta película con Mel Gibson existe, pues es una guerra nuclear, hay ciertas partes de Australia que han sobrevivido a esa guerra nuclear y se intenta mantener pues una estructura social como buenamente puede, y entonces hay una serie de policías como el Loco Max, que forma parte de su cuerpo, que intentan mantener la paz y el orden hasta que se cargan, digamos, asesinan a su mujer y su hijo, y entonces Max se vuelve loco y produce la venganza. Y luego ya Mad Max 2, Mad Max 3 y Mad Max 4 es ya en eventos de futuro apocalíptico en esas regiones de Australia que han sido afectadas por esa, digamos, guerra atómica. Luego, el día después es la que comenté, que es una TV movie protagonizada por Jason Robards y Steve Guttenberg, en el cual en una ciudad del centro de los Estados Unidos es, digamos, protagonista de, pues eso, de esa guerra atómica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y entonces ver cómo son las primeras horas de esos habitantes sobreviviendo a ese evento atómico. Y luego, cuando el viento sopla de Murakami, que es un anime, pero es un anime explicando un poco cómo pasaría las primeras horas en Gran Bretaña esa guerra atómica, y no acaba bien. Y luego Threads, que es una TV movie también, británica, que esta tuvo gran polémica porque ahí digamos, refleja con la mayor verosimilitud posible cómo serían los eventos en los primeros años tras esa guerra atómica, y entonces fue tan polémica bueno, pues que el gobierno británico la retiró de circulación por eso, porque era demasiado deprimente. Y eso porque trataba de reflejar con la mayor verosimilitud posible cómo serían los primeros eventos de esa guerra atómica, en la cual la principal consecuencia es que la civilización humana desaparecería, porque se rompe todas esas cadenas que mantienen la cultura de los países, y entonces volveríamos a la edad de piedra. Así que Hubo eso es lo que... una película española en 2006
que parece al principio que es de zombies o cosas así, que es la de la hora fría, y va de Helio Quiroga, y va de un cataclismo que hay en la Tierra, pero claro, tú hasta casi el final no te enteras. Y está bastante bien. La hora fría se llama. La venden como de terror y de zombie eso, pero no. Jesus. ¿Eh? No, vale, perdón, sigue. No, eso. Por si a alguien le interesa verla. Se llama La hora fría. De 2006, de Helio Quiroga. Al principio, ya te digo, la suelen vender como que es de zombie, como que es de miedo, pero no. Es cataclísmico. Jesus, ¿cuántas veces hemos estado a punto de autodestruirnos? Incontables veces. Bueno, decía Otto Bismarck, ¿no? Que el país más fuerte era España, ¿no? Que por más que trataba de autodestruirse, nunca lo consigue, ¿no? No sé si... que tenemos más tontos sueltos, ¿o qué? No, bueno, no sé si el más fuerte o el más torpe, ¿no? Porque mira que estamos intentando siglos destruirnos y no... o torpes o fuertes. Es el dilema. Es que una parte son tontos y los demás tenemos que hacernos fuertes por culpa de esos tontos, ¿no? Ahí está, bueno, que ha habido una lucha por la supervivencia brutal. Ya sabes que en este país los términos medios no nos gustan. O A o B. Cuéntanos un poco la crisis de los misiles, el teléfono rojo, que hay películas en ese sentido, ¿no? El teléfono rojo que supuestamente había entre la URSS y Estados Unidos, las dos guerras mundiales, sobre todo la segunda, más, aunque la primera también trajo muchas muertes, pero era un tipo de guerra un poco diferente, ¿no? Ahí no estaba la amenaza nuclear. La crisis que ya la hemos mencionado, la de los misiles. Bueno, lo de las guerras... Perdón. Chernóbil, las crisis nucleares de las... Hay muchas veces que hemos estado a punto, ¿no? de autodestruirnos y todavía no es tarde. Incluso en el pasado hay un gran cataclismo histórico que está sin explicar, en el 1200 a.C., que afectó a todas las civilizaciones de Occidente, donde se llama la invasión de los pueblos del mar y todavía no se sabe. Otro gran cataclismo en el que la civilización estuvo a punto de desaparecer tal como la conocemos en Europa fue en el 1600, con los hechos de... Pero bueno, esa fue natural, fue el Santorini, el volcán que cambió, que se supone que acabó. Me interesa un poco, ¿qué es eso de 1200? ¿Qué ocurrió ahí? Pues en el 1200 aparecen una serie de pueblos nuevos que no se sabe qué origen tienen, invaden por todo el Mediterráneo, incluso el propio Egipto, causan problemas en Egipto, que era uno de los países más poderosos, y hacen desaparecer civilizaciones brillantes como la hitita, que es una civilización que fundamentalmente estaba en lo que hoy es actualmente Turquía y el norte de Siria, que habían inventado el hierro y que eran tecnológicos, bueno, inventado no, que habían procedido a elaborar armas de hierro y que tenían la última tecnología militar y sin embargo desaparecen. Es algo que... Hay problemas en Palestina, ya para que veáis que la cosa viene de antiguo. Hay una invasión, de hecho se habla de un pueblo, los Peleset, y se piensa que de ahí podría estar el nombre de Palestina. Hay invasiones en la península ibérica, en la península itálica, en Grecia se acaba con el mundo micénico y se supone que es la invasión de los dorios, que le encantó a los nazis, porque ahí hablan ya de un europeo como a ellos les gustaba. En fin, no se sabe dónde se origina ni cómo se origina. Se sabe más o menos la época y gracias a lo que dejan escrito los pueblos que en esa época tenían escritura, se sabe que fue un cataclismo universal, ¿no? Porque claro, América y Asia están un poquito, lo que es sobre todo Extremo Oriente, un poquito lejos de este escenario, pero sí que fue bastante importante. Y a día de hoy sigue siendo en el 1200 antes de Cristo. Luego, desapariciones, la caída del Imperio Romano, la invasión bárbara y el triunfo del cristianismo, fue una absoluta destrucción cultural y destrucción de civilizaciones.
Es decir, el nivel tecnológico y científico que teníamos en el 476 después de Cristo no se va a recuperar hasta Leonardo prácticamente. Ahí hay unos 1000 años en los que hay un retroceso hacia atrás. Eso es una de las cosas que fundamenta también lo que ha dicho antes Nacho de volver a la prehistoria, en el caso de un gran cataclismo, los que sobrevivan. Bueno, ahora hay un problema, fijaos que todo está relacionado. Ahora un gran problema que tienen los bibliotecarios son lo que se llaman los nuevos soportes. ¿Qué va a pasar con el conocimiento digital? Un libro aguanta, un libro se puede reproducir fácilmente. El papel puede aguantar 1000 años en determinadas condiciones o incluso más. Pero ¿qué pasa con los archivos digitales? Estamos cediendo toda nuestra memoria y todo nuestro conocimiento a un entorno virtual que puede desaparecer en cualquier momento. O sea que podría llegar incluso, que el cine creo que nos lo ha tocado, un gran cataclismo. Si se borran los discos duros y los servidores del planeta, ¿qué pasa con la civilización como la entendemos? O sea que lo que pasó en el 62 en Cuba fue simplemente una machada de tantas, una más. Tanto los rusos, los soviéticos sabían que no podían tensar la cuerda como lo sabía Kennedy. Y por lo tanto, pues bueno, llegaron a una solución de compromiso en la que, vale, yo me llevo mis misiles, pero tú no vas a invadir Cuba. Y ahí, vale, la bloqueas. Pero todos sabemos que había en ese momento, la Unión Soviética era lo suficientemente fuerte como para encontrar también formas de burlar el bloqueo. Otra cosa es la situación actual. Las guerras mundiales, Hitler no tuvo la bomba atómica por dos razones. Su judeofobia o antisemitismo pues hizo también que muchas mentes brillantes acabaran en Los Álamos y fuera Estados Unidos quien tuviera la tecnología militar nuclear preparada. Lo que pasa que llegó tarde, porque curiosamente la Segunda Guerra Mundial termina porque los soviéticos entraron en Berlín, que es cuando a marchas forzadas los americanos y los aliados empiezan a correr porque dicen no podemos dejar que los rusos se apropien de Alemania. Que eso es algo que no se trata tampoco en el cine ni se dice mucho porque claro, molesta u ofende, pero realmente quien llega al Reichstag y quien llega al búnker de Hitler no son los aliados. Entonces, una tercera guerra mundial fue la amenaza, pero ya os digo que por eso se hablaba de Guerra Fría. Yo creo que los bloques tenían muy claro que ninguno podía apretar el botón. Y en cuanto al teléfono rojo, pues era realmente una especie de fax o telefax, que lo único que hacía era transmitirse entre Moscú y Washington mensajes y tal tipo. No hablaron, ni tenían un teléfono, ni era de color rojo. Pero bueno, ahí ya sabéis. Es más mitología que realidad. Yo imaginaba el telefonito este con ruedas del direct este, ¿no? Ese que tenía su encanto, que a veces se te quedaba el dedo enganchado y sí. No, me refería más al de la compañía esta de seguros que tenía ruedas por debajo, iba caminando del botoncito. No había nada de eso. Nada. Pues nada, ya hemos terminado creo que este tema. Y lo último que quería plantear, dedicarle 5 minutos. He leído una noticia que me ha llamado mucho la atención, ya no tiene nada que ver con cine ni con series. Antonio Muñoz Molina, que escribe en Babel todas las semanas una columna, un artículo de opinión. Esta semana lo ha dedicado a que le han amenazado de muerte a él y a su mujer, a Elvira Lindo, y cómo han invadido su propia casa, ¿no? Cómo han entrado en su casa, cómo han abierto el portal, cómo le han dejado en el propio buzón de su casa un escrito amenazante, diciéndole que bueno, que han podido, bueno, que queda evidente que sabe dónde vive, que sabe su puerta, que sabe que puede entrar incluso en su casa. Él le daba importancia a eso, ¿no? Uno se siente con una vulneración y una inseguridad muy, muy grande cuando directamente quien te amenaza es capaz de entrar hasta donde tú estás, y cómo la persona no le amenaza directamente, sino le dice que como que está permanentemente vigilando, que puede cruzársele en cualquier momento.
Y él, claro, habla de que esa persona que le sonríe por la calle, de que esa persona que mira a través del cristal del bar de enfrente, de las cafeterías que hay alrededor de su casa, que empieza a sospechar, empieza, claro, a sentir un poco de psicosis, de manía persecutoria, porque claro, esa persona que ha podido entrar en su casa es la que le está amenazando, la que le está poniendo un problema muy, muy grande, ¿no? Tanto a él como al resto de su familia. Y esta manía que llevamos un año, año y pico viendo desde la derecha y la ultraderecha, de amenazar con armas de fuego a ministros, disparar a sus imágenes, de Grande Marlaska, del ex vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, de Echenique. Las balas que llegan tanto a Grande Marlaska como a Pablo Iglesias, aunque primero se creía que querían amenazar también a una guardia civil, luego se mostró que no, que simplemente eran todas encaminadas a Pablo Iglesias. Estamos dirigiéndonos a un ámbito de odio, una atmósfera de odio, una atmósfera de rencor, una atmósfera que interesa mucho, de inseguridad, para que la gente tenga miedo y se encamine hacia la liquidación de nuestras democracias. Y me gustaría que fuerais muy sucintos, pero que hablarais un poco de qué opinión os merece. Yo creo, empezando yo con mi opinión, decir que esto tiene que acabar ya. Que tienen que acabar los anónimos, a mí me parece, en Twitter. Que tienen que acabar los anónimos que no sean reconocibles en las redes sociales. Que la gente... Pero eso tiene que ir acompañado también de una normativa de que la gente pueda opinar sin que vea repercusión en su día a día y en su trabajo. No es lo mismo opinar a favor de quien tiene el dinero que de opinar en contra, puesto que si opinas en contra, las puertas de determinados trabajos como el del periodismo se te cierran. Tiene que acabar esta especie de impunidad que hay para mentir sobre ciertos aspectos y cómo decir la verdad sobre otros conlleva consecuencias penales. ¿Cómo se puede decir lo que supuestamente cuesta la manutención de un MENA y eso no es delito porque entra dentro del juego político y de la expresión de opiniones, y cómo manifestar lo que cada vez hay más pruebas, las supuestas corruptelas de una monarquía sureuropea, no voy a decir cuál, no he mencionado ninguna, y he dicho supuestas, que es muy importante, pueden acabar con tus huesos en la cárcel. Cómo se está deslegitimando tanto la opinión de distintas opiniones, que se criminaliza y se persigue a distintos partidos políticos que pueden oponerse a un sistema, y como otros partidos políticos que intentan sostenerlo o acabar con ese sistema por otros medios, se ven absueltos no por falta de pruebas, sino por errores administrativos o errores de procedimiento, o porque el tiempo que se ha tardado en pillarlos ha sido demasiado largo, como si pillar a los que tienen el poder se pudiera medir en años, ¿no? Y me gustaría que si queréis, opinéis acerca de esto. Bueno, Empieza, si quiere, Nacho. Pues empiezo yo.
A ver, yo lo que veo es un poco lo que algunos de los puntos que has comentado es dos temas. A ver, que hay comportamientos intolerables, sí. Que puede ser de cualquier tipo de ideología, sí. ¿Cuál es la diferencia que estamos viendo? Que existe una doble vara de medir, ni más ni menos. Entonces, esa doble vara de medir hace que ciertos sectores ideológicos se sientan con impunidad y ante la impunidad pues van tensando la cuerda hasta que se rompe. Es así de sencillo. Tenemos, y esto es concretamente en España, tenemos un problema con el Poder Judicial, clarísimo, y tenemos un problema con los medios de comunicación, clarísimamente. Y ahí está el tema. Con respecto a diferentes, digamos, movimientos políticos, se ha declarado la guerra sin cuartel y el problema de todo eso es que la democracia es la que está principalmente siendo amenazada. Y poco más puedo añadir. Es que yo creo que la cosa está clarísima. Yo lo veo desde fuera, desde Estados Unidos, y yo estoy viendo que hay una degeneración de los valores democráticos en España. Esmeralda. Pues opino igual No, que Nacho. espera, perdón. Primero voy a pasar a Jesús, por un motivo que luego vas a saber. Jesús. Pues yo tengo una sola palabra, es suficiente, confinamiento. Vamos a ver, hay una cosa que está muy clara. Primer punto, los delitos no deberían prescribir. El daño moral que causan y los traumas que causan los delitos solo prescriben cuando muere la persona que ha sufrido eso. Por lo tanto, el delito no debe prescribir. Eso de que yo haga la mayor y espero unos años y como la ineficacia, ineptitud, inoperancia o simplemente dejadez, que en muchos casos es eso, también falta de medios, no me pillan, luego puedo hacer una película y contarlo. Y encima embolsarme mis buenos dividendos. Luego, lo segundo, vamos a hacer caso a Montesquieu. Juez con significación política, juez cesado de manera fulminante e inhabilitado de por vida. Usted se dedica a vender pipas. Si es independiente judicialmente, no puede dar sentencias donde todos sabemos no hay que ser abogado ni legislador para darse cuenta de dónde vienen. Y me da igual del espectro político que vengan. Si no hay independencia, usted está inhabilitado para seguir con su carrera. Una ley de transparencia, una ley de odio real, con una proporcionalidad de la pena según el delito. Lo que no se puede hacer es mirarnos el ombligo y según quien gobierne o el espectro político de la víctima, pues así tendrá una carga o tendrá otra. Eso tampoco puede ser. Hay que reformar el Código Penal de manera urgente, o sea, es una tarea que cualquier gobierno puede hacer si quiere y debe hacerlo. Entonces aquí quien no lo soluciona, hay un culpable muy fácil, se llama PSOE, no lo quiere solucionar, no quiere hacer nada y está mirando a otro lado. Pues tiene la posibilidad de hacer que lo hagan. Y a los medios de comunicación, pues si sostenemos a determinados personajillos, que todos sabemos cuáles son, bueno, vale, llega, me condenan, pago cuánto, 100.000 euros, me da igual, la corporación que tengo detrás va a pagar esa multa y yo voy a seguir destilando veneno, si me pagan por ello y no tengo ningún tipo de escrúpulos y puedo seguir adelante y vivir bien, eso debe estar penado. Si no se toman estas acciones, a mí se me ocurre una comparación porque esto ya se ha vivido. Se llamaba Berlín, finales de los años 30. Ahora solo falta que salgan a las calles determinadas vestimentas, como eran las camisas pardas o negras en Italia, que de ahí llegar con una minoría, como llegó Hitler al Parlamento, utilizar bien esa minoría, gobernar y él mismo, el que sea, liquidar la democracia con una nueva ley, con la masa aborregada por el miedo, lo tengo muy claro. O sea, la historia nos da una lección. Esto conlleva un enfrentamiento mundial porque bueno, en ese momento no se quedó en un asunto local. Pero es que previamente un experimento parecido, con un golpe que sí fue, como historiador lo digo, sí fue, y algunos deben leer historia, un golpe de Estado. Todo levantamiento contra un gobierno democrático es un golpe de Estado. Pues lo vivimos en España. Y vamos derechitos a su repetición si esto no se corta. Y como veis, creo que las recetas son fáciles de elaborar. Pero es como cuando uno está enfermo. Si dejamos pasar los días, la infección es más grande. Es que me llama una cosa de atención que habéis dicho, que es la tardanza en resolver algunos casos, porque
Hay casos como las amenazas a determinados políticos de izquierdas que no se solventan, que no se quedan en agua de borrajas, o incluso ataques terroristas a sus sedes que no se sabe quién las ha cometido. Y luego otros tardan mucho menos en investigar, ¿no? Y no se paran de abrir y abrir y abrir como las causas económicas inexistentes contra también partidos de izquierda. Y bueno, quiero que cierres tú, M, porque aparte de dar tu opinión sobre esto, cuando termines de dar tu opinión, ya no te voy a dar paso más, sino que directamente véndenos, porque no sabemos todavía en qué plataforma, pero la semana que viene vas a hacer tú este programa, lo ha preparado sobre todo Nacho, bueno, lo ha preparado Nacho, y ahora lo que quiero es que tú nos hables de qué vas a hablar la semana que viene, no sabemos ¿No puedo dar todavía mi en qué... opinión sobre el tema? Sí, sí, sí. Te Ah. estoy diciendo que cuando termines de dar tu opinión del tema, después directamente Sí, que cierre pases. diciendo de qué va a ser próximo. Eso. Por eso quería que cerraras tú. Vale. Vamos. Eso se podría haber dicho después de hablar. Pues evidentemente pienso como Nacho y Jesus, pero es que además fuera parte, es verdad que hay muchos casos de que van a juzgados que tardan una eternidad y ya muchas veces no tiene nada que ver con amenazas, sino cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque la justicia está sobrecargada, o una de dos, o metes más jueces y más para agilizar, o algo tienes que hacer porque hay un montón de demandas de muchos tipos y se tiran a colapsar. Después es verdad que depende de la situación que tú hayas vivido, tu trauma, hasta que tú no lo superas, no eres capaz de dar el paso de denunciar. Y eso también va aparte de que sea una denuncia o un trauma por amenaza. Después sí es verdad que, evidentemente, si a ti te cohiben porque tú des tu opinión, te están coartando tu libertad. En la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a dedicarse a la política o a dedicarse a lo que quiera sin tener, y que tú eres igual que los demás, da igual tu sexo, tu religión, tu color, no importa, pero realmente no es verdad. No es verdad, porque si tú te dedicas a la política y hoy en día eres de izquierda, pues estás en redes, por la calle, pues los que son sobre todo de ultraderecha, vamos, de Vox, literalmente, o algunos incluso del PP, se creen con el derecho de insultarte, de amenazarte, y es por eso. ¿Por qué? Porque la justicia, pues parece que favorece más a los que son de su opinión política antes que a los de izquierda. Eso nos está quitando libertad a muchísima gente, y lo están sufriendo ya no solamente la persona que se dedique a eso, sino su familia, sus amigos, y eso no se puede consentir. No se puede consentir. Y bueno, pues el programa de la próxima semana pues va a ser dedicado al rock andaluz, pero yo hablo andaluz, entonces me como la S y la Z del final y esas cosas. Y bueno, pues esperemos que les guste a la gente. Una de las cosas que yo he vivido más de cerca con todo esto, con toda esta pérdida de libertad a la hora incluso de votar, bueno, una fue en mi pueblo, que todo el mundo sabía que supuestamente había compra y trasvase de votos por parte de un personaje mítico de la mitología navalcarnereña, con melena. Y otra fue en Andalucía, cuando me dijeron que se buscaban apoderados en capital para ir a las sierras, porque la gente sabía que si se significaba por determinado partido político no trabajaba más en las tierras, ¿no? ¿Eso ocurre todavía? A ver, es verdad que en los pueblos, vamos, en mi pueblo no tiene campo, mi pueblo somos ya 22.000 habitantes, pero sigue habiendo esa cosa de ese miedo de, ay, es que mi madre era de la directiva de una asociación y la quitaron de la directiva porque era mi madre, y era la madre de Podemos. A mí me han llamado a un despacho a amenazarme con
que la consecuencia de presentar una moción para que los grupos municipales justificaran el gasto del dinero público que hace cada grupo, mi madre pues ya no le van a llamar más para limpiar la sede del partido. Pues, bueno, y eso se vive en un pueblo de 20.000 habitantes. Si es uno de 2.000 habitantes, pues ya ni te digo, ¿no? Y sí, es que te quitan la libertad de pensar. La gente va con el miedo, se esconde en la cabina, nos piden, por favor, darme la papeleta en casa para llevarla ya preparada. ¿Por qué tiene que vivir la gente con ese miedo? Me gusta cerrar con esa pregunta, ¿no? Que la gente medite en su casa si lo escuchas y llega hasta este momento del programa. Me parece una buena pregunta para cerrar. ¿Por qué la gente tiene que vivir con miedo a pensar? No, No a sé si os parece. decidir, a tener decisión y A opinión pensar, propia. a pensar y a decidir y a tener opinión, sí. Me parece una buena pregunta para acabar. ¿Os parece que esa pregunta sea la que cierre el programa, chicos? Correcto. Pues Sí. muchas gracias, Nacho, muchas gracias, Jesús. Nos vemos, Esmeralda, no sé si vosotros dos también podréis el domingo que viene. Nos vemos, Esmeralda, el domingo que viene para hablar de ese rock bueno que surgió en Andalucía, esa mezcla también con raíces flamencas, con tonos, con maneras de cantar, con instrumentos, con distintos compases, ¿no? que vamos a tener la oportunidad de conocer la semana que viene. Y al resto, pues deciros que hasta la semana que viene, que muchísimas gracias por estar ahí y que por qué tenemos que vivir con miedo a pensar, a decidir y a tener opinión. Bueno, pues toma buena, ¿no? Si no era buena, vamos a repetir, ¿no? A ver, detengo la grabación.